Hola, Mavi, ¿me escuchás? Sí, Carita, te escucho. ¿Vos me escuchás a mí? Bárbaro. Bien, bien, bárbaro, se te escucha. Fíjate a ver si puedes compartir la pantalla. Dale. Ahí, me ven la Ahí, pantalla. sí, perfecto. Bueno, esperemos un Perfecto. minutito y si no Dale. se suma nadie más, arrancamos, ¿sabes? Bueno, Mavi, arranca si querés, ¿sabes? Bueno, Dale, perfecto. bárbaro. Bueno, yo soy González Jerez Mabel, residente de segundo año de la residencia de clínica médica en el Sanatorio Parque. Hoy les voy a dar la clase de fiebre de origen desconocido. Primero, para empezar, un par de definiciones para que diferenciemos bien lo que es fiebre y lo que es hipertermia. Fiebre es la elevación de la temperatura corporal que se acompaña de una elevación del punto de ajuste hipotalámico, a diferencia de lo que es la hipertermia, en el que ese ajuste del centro termorregulador no se produce. También la diferencia es que en la hipertermia hay un aumento de la temperatura corporal que supera la capacidad de pérdida de temperatura del organismo. La fiebre mayor de 41,1 centígrados se denomina hiperpirexia y generalmente se dan en hemorragias que afectan el sistema nervioso central. La fiebre de origen desconocido, la primera definición surge en 1961 por Peterson y Bison, en el que definen a la fiebre, a la FOD, como un síndrome que se caracteriza por tres indicadores. Siempre presentes los tres indicadores. Uno es la presencia de fiebre de temperatura superior a 38 grados, que tiene que ser objetivada en varias ocasiones, por lo menos 3 veces. Esa fiebre debe ser superior a 3 semanas y el último criterio es que debe haber ausencia de diagnóstico tras una semana de estudio hospitalario del paciente. Esta definición se usó durante 30 años y causó bastantes conflictos debido al último criterio, porque se necesitaba un ingreso del paciente a internación. El estudio de este paciente se hacía durante una semana. Por ende, dejaba afuera muchísimos pacientes que no entraban dentro de la definición, como la fiebre postoperatoria, las infecciones autolimitadas, las infecciones víricas. En 1991, Durack y Strick eliminan ese tercer criterio y dividen la fiebre de origen desconocido en cuatro. La fiebre de origen desconocido clásica, nosocomnial, la fiebre de origen desconocido asociada al paciente neutropénico y la fiebre de origen desconocido asociada al paciente HIV. Entonces ellos dicen que la fiebre de origen desconocido clásica presenta los primeros dos criterios de Peterson y Bison: la temperatura superior a 38 grados, objetivada más de 3 veces, esa fiebre que persiste durante más de 3 semanas, y agregan un tercer criterio que puede estar o no a los otros dos, que es la ausencia de diagnóstico tras las investigaciones oportunas después de al menos 3 consultas ambulatorias del paciente o 3 días de ingreso hospitalario, ¿sí? Para agrupar muchísimo más a todos esos pacientes que quedaban fuera de la otra definición. Después, acá les hice un cuadrito para más o menos comparar las otras tres fiebres de origen desconocido. La nosocomnial, que es una de las que nosotros mayormente tratamos y vemos, que es el paciente hospitalizado,
ya sea en sala general o en cuidados intensivos, que no presenta signos de infección al momento de ser internado. La fiebre comienza durante la internación y tiene que ser por lo menos 3 días de fiebre. Después está la fiebre de origen neutropénica, que es aquel paciente que presenta neutrófilos menos de 500 células o que se espera llegar a ese valor en 24 o 48 horas. También tienen que ser 3 días de duración de la fiebre y generalmente está asociado con infecciones perianales, mucositis, aspergilosis, candidiasis o sepsis a catéter. La cuarta tipo de fiebre de origen desconocido es la que está asociada al paciente que tiene confirmación de infección por HIV. La fiebre tiene que ser 3 días de duración o 4 semanas de duración con el paciente que viene estudiándose por ambulatorio. Generalmente está asociada a infecciones por MAI, que son las Mycobacterium, que es avium, o intracelulares, tuberculosis, ya sea extrapulmonar, que generalmente es la más predominante, linfoma no Hodgkin de origen medicamentoso, y les puse ahí las drogas del tratamiento para HIV que dan mayormente fiebre, que es el abacavir y la acidobudina. Este cuadrito que les puse acá lo saqué del libro Harrison, me pareció bastante interesante porque es el estudio durante 50 años de las causas de origen desconocido, que son de diferentes autores, pero generalmente tienen características similares. Predominan en esos 50 años las causas de origen infecciosas, como segunda causa las neoplasias, que tuvieron una variación bastante importante del porcentaje, pero predomina como segunda causa. Y algo que me pareció interesante, que por eso lo puse, que en esos 50 años uno cree que muchas veces la medicina evoluciona, surgen exámenes complementarios que facilitan el diagnóstico de estos pacientes, y acá en estas estadísticas pueden ver en la última columna que más evolucionaba la medicina, por así decirlo, entre comillas, y crecían el porcentaje de los pacientes que eran no diagnosticados, que no se llegaba a una etiología en la fiebre. Bastante contradictorio. ¿Cuáles son las principales causas de fiebre de origen desconocido en los adultos? Las principales, como ya dije, son las infecciosas. Tenemos que estar bastante atentos a las piógenes circunscriptas, que son los abscesos dentales, hepáticos. Algo que me faltó poner ahí son los abscesos retroperitoneales, más que nada los que son no definidos, que son muy difíciles de diagnosticar, como un caso que ya tuvimos en el sanatorio, diverticulitis, colangitis, colecistitis. Intravasculares entran dentro de este criterio las endocarditis y las aortitis, micosis, como ya dijimos que son presentes muchas veces en los pacientes neutropénicos, bacterianas sistémicas, bartonellosis, brucelosis, leptospirosis, Lyme, la listeriosis, sífilis, micoplasma y clamidia y citacosis. Mycobacterium como las Mycobacterium avium intracelulares, que ya las nombré que eran predominantemente infecciosas en el paciente HIV, tuberculosis, parásitos como Chagas, el paludismo, neumocistis, toxoplasmosis y triquinosis. Y virus, muy importante el citomegalovirus y el virus de Epstein-Barr, dengue, parvovirus. Dentro de las neoplasias vamos a tener dos, que son las malignas y las benignas. Las principales que dan fiebre de origen desconocido son el cáncer de colon, el cáncer de páncreas y renal, y después tenemos los cánceres oncohematológicos como el linfoma no Hodgkin, la leucemia y el sarcoma. Dentro de las neoplasias benignas está el angiomiolipoma renal y el mixoma auricular, que lo nombra ahí, pero el mixoma auricular estuve más o menos leyendo, es una enfermedad súper rara, es un tumor cardíaco bastante extraño, que generalmente afecta la aurícula izquierda y se comporta como una insuficiencia mitral. La indicación es la extirpación del tumor, el tratamiento. Las enfermedades vasculares de tejido conectivo, las arteritis de células gigantes, la enfermedad de Still, la fiebre reumatoidea, el lupus, la poliarteritis nodosa, la enfermedad de Wegener. Las enfermedades granulomatosas como la enfermedad de Crohn, sarcoidosis, hepatitis granulomatosa, y dentro de los trastornos diversos entran la disección de aorta, generalmente la disección de aorta crónica, porque al producirse, al ser un poco el cuadro más subagudo y producirse esa lesión en la íntima, que va produciendo un hematoma a nivel de la íntima y la capa media de la aorta,
acumula ese hematoma y produce generalmente fiebre y es una de las principales formas de presentación que tiene la disección de aorta crónica. También es rarísima, hay 6 casos en el mundo presentados, muy raro. Gota, hematomas y el síndrome postinfarto de miocardio. Enfermedades hereditarias, no puse ninguna porque la verdad son rarísimas, no las conozco, jamás las escuché nombrar. Y los trastornos de la termorregulación que se van a dividir en centrales y periféricos. Dentro del central está el ACV hemorrágico, la encefalitis, las periféricas como el feocromocitoma y el hipertiroidismo. ¿Por qué les nombro todas estas causas? Porque es muy importante que uno lo piense para orientar el diagnóstico y qué es lo que vamos a pedir a nuestros pacientes, qué es lo que vamos a solicitar, en este caso hormonas tiroides, qué exámenes complementarios vamos a solicitar, qué marcadores reumatológicos vamos a pedir. Entonces es muy importante saber cuáles son estas enfermedades que se presentan principalmente con fiebre. Dentro de la fiebre de origen desconocido nosocomial tenemos predominantemente también las causas infecciosas y tienen relación con la instrumentación que le damos a los pacientes, ¿no? La infección asociada a la colocación de catéteres, prótesis, flebitis, la sinusitis en los pacientes intubados, la prostatitis, la presencia de prostatitis o abscesos en los pacientes que se colocó sonda vesical, y muy importante también la colitis por Clostridium difficile. La fiebre por Clostridium difficile generalmente comienza 48 horas antes de que el paciente presente diarrea, para tenerlo en cuenta. Y la otra causa predominante es las causas no infecciones, como la colecistitis alitiásica, embolia de pulmón, la reacción post-transfusión de glóbulos rojos, que generalmente tenemos un montón, la abstinencia al alcohol, que me pareció bastante importante, no lo pensamos mucho, la insuficiencia suprarrenal, cuando el paciente viene siendo administrado corticoides y lo suspendemos de manera brusca, tiroiditis, gota y la alergia medicamentosa. La fiebre por medicamentos, se produce generalmente 1 semana a 2 semanas de haber comenzado el medicamento. Cualquier medicamento puede producir fiebre, pero generalmente son las penicilinas. Nosotros manejamos antibióticos, el grupo de las penicilinas son el mayor tratamiento que brindamos, así que ojo con eso. Nosotros sospechamos fuertemente que el paciente tiene una fiebre por medicamento, se suspende el medicamento y generalmente el paciente deja hacer fiebre 72 horas de suspendido el medicamento. El 5% de los pacientes que presentan fiebre por origen medicamentoso se asocia a eosinofilia o puede asociarse también a un exantema cutáneo, ¿sí? ¿Cómo vamos a diagnosticar a nuestros pacientes? El primer nivel es siempre la historia clínica, la anamnesis, preguntar al paciente qué exposición laboral tiene, qué contactos de riesgo presenta, qué prácticas sexuales presenta el paciente, está expuesto a animales, qué uso de medicamentos tuvo, y muy importante también el antecedente de viajes. Estamos en la era en la que las personas viajan a cualquier lugar remoto del mundo, siempre indagar sobre eso. Y el examen físico, signos de endocarditis, como ya estigma cutáneo de la endocarditis, como ya hablamos la semana pasada, los nódulos de Osler a nivel del pulpejo de los dedos, las lesiones de Hemingway a nivel de las palmas y las plantas, la presencia de soplo. También muy importante que a veces, a mí me pasa, y yo creo que a ustedes les pasa también, las adenopatías en el paciente, empezar bien, cefalocaudal, occipital, cervical, supraclaviculares, y así sucesivamente, la presencia de visceromegalias y masas abdominales, ¿sí? Para que nos orienten en qué es lo que le vamos a pedir a nuestros pacientes. Y así pasamos al segundo nivel, que es el de los exámenes complementarios. Primero, los cultivos. Muy importante los hemocultivos, si es posible en forma seriada, dice acá Harrison, a lo mejor 3 muestras de hemocultivos seriadas, 3 pares de hemocultivos seriados y no más de 6 muestras, ¿sí? Siempre muy importante en ausencia de antibiótico, tomarlo, que es la mejor panorama posible. La serología, que lo vamos a pedir según lo que nos oriente la historia clínica del paciente. Las pruebas de tuberculina, si sospechamos tuberculosis, las pruebas inmunológicas, cultivos para citomegalovirus. Y muy importante las técnicas de imagen, ecografía, ecocardiografía, tomografía abdominal y siempre una radiografía de tórax al ingreso del paciente. Si el paciente presenta algún foco neurológico, una punción lumbar y estudio de líquido cefalorraquídeo.
Después está el tercer nivel de diagnóstico, el tercer nivel de los estudios complementarios que vamos a solicitar al paciente, que dice tercer nivel porque es una vez que nosotros hayamos realizado los otros dos y no encontremos el foco de la fiebre. Una broncofibroscopía con lavado broncoalveolar, si sospechamos algún tipo de neumopatía por bacterias, por hongos, por micobacterias, neumocitis carinio, citomegalo, punción de médula ósea, si sospechamos algún cáncer oncohematológico, biopsias. Generalmente muchas veces lo que biopsiamos es lo que está más accesible, los ganglios, el hígado, siempre pensar cuál es el órgano más afectado, ¿sí? Y algo muy importante que también tuvimos un paciente internado en la 209, no sé si se acuerdan que no encontrábamos el foco de origen infeccioso, realizar gammagrafía versus la tomografía por emisión de positrones. Lo que se recomienda ahora es realizar, si uno tiene disponible, es el PET. ¿Por qué? Porque el PET tiene una irradiación menos del 50% de lo que tiene la tomografía. Localiza muy bien el foco infeccioso, es mucho más barata que la gamografía. ¿Cómo es? Y creo que no había ninguna otra beneficio más que la gamografía. Si uno no posee disponible el PET, se puede usar la gamografía. Esto es si bien no es de FOD, son criterios que saqué de un artículo que cuál es la indicación del paciente que nosotros vemos por ambulatorio, que nosotros, el paciente que vamos a ver por el SER, lo interno, no lo interno, lo estudio por ambulatorio o lo dejo internado para pedirle todos los estudios. ¿A qué paciente vamos a dejar internado? ¿A qué paciente que viene con fiebre vamos a dejar internado? Primero, al paciente, por ejemplo, que estamos viendo por ambulatorio, tiene criterios de gravedad para cada situación. Por ejemplo, el paciente viene con 10 días de fiebre, se le descubre una neumonía. ¿Qué pacientes con neumonía vamos a dejar internado? El paciente que está con taquipnéico, que tiene afectación más de un lóbulo de un lóbulo en los pulmones, que tiene rame, que tiene una neumonía cavitada, que está en insuficiencia respiratoria, que tiene algún antecedente para que sea desfavorable su evolución con un tratamiento ambulatorio, por ejemplo, un paciente diabético, un paciente POC. Siempre focalizar si nosotros creemos que la gravedad de su patología merece internación. Después el paciente con fiebre que tiene repercusión en su homeostasis, está deshidratado, presenta un síndrome confusional, está con vómitos, que no va a tolerar ningún tipo de tratamiento. Después, si se ubica el foco infeccioso en algún lugar de riesgo, como abdominal, en el sistema nervioso central, articular, en el corazón o en los grandes vasos. Aquel paciente con fiebre que tiene necesidad de tratamiento parenteral, aquel paciente que tiene datos de sepsis grave, hipotensión, shock, afectación de otros órganos, el que tiene gran repercusión de la situación funcional, y el paciente muchas veces que tiene imposibilidad de realizar su tratamiento en domicilio, ¿sí? Esos son generalmente los criterios que uno va a pensar cuando ve a un paciente por ambulatorio que tiene fiebre y ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos internado o no? Este es un algoritmo diagnóstico que también lo saqué del libro Harrison, lo dividí así en dos porque si no, no me entraba dentro de la diapositiva, que la primera imagen a su izquierda generalmente es todo lo que dije, aquel paciente que viene con fiebre de 38 grados, que la enfermedad está durando más de 3 semanas, no hay compromiso, no está inmunodeprimido el paciente, hacemos una buena anamnesis y una exploración física. Si nosotros no sabemos el foco infeccioso de la fiebre, hay que interrumpir cualquier tipo de tratamiento antibiótico que el paciente esté realizando, suspender el tratamiento con glucocorticoides más si se está tratando de forma empírica. Una vez que hacemos eso, pedimos todo lo que es un laboratorio completo del paciente con reactantes de fase aguda, acuérdense en eritro y PCR. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La PCR aumenta generalmente en la fase aguda, la eritrosedimentación tarda más que nada 5 a 7 días en incrementar su valor total, la diferencia entre las dos, no se olviden, una procalcitonina, urocultivo, radiografía de tórax, exámenes de orina, ecografía, todo pruebas que no sean invasivas.
También es muy importante lo que dice ahí, descartar la manipulación del termómetro. Los pacientes dicen que vienen con fiebre de 2 semanas, los internamos, jamás repiten fiebre. Indagar muy bien si el paciente agregó algún medicamento antes de comenzar con la fiebre para sospechar alguna fiebre de origen medicamentoso. Después vamos a tener dos grupos de pacientes. Después de toda esta anamnesis, todos estos exámenes complementarios que hicimos, tenemos al paciente que tiene foco claro, hacemos todas las pruebas diagnósticas guiadas a ese foco que sospechamos. El problema es cuando tenemos al paciente que no tiene foco claro, que está todo confuso, que está todo ausente. Lo que podemos hacer de entrada, que acá recomienda el libro antes de hacer una tomografía de abdomen, recomienda, por ejemplo, hacer un PET-CT o una gamografía y directamente buscar el foco de infección, ¿sí? Después de eso, si la gamografía es normal, si el PET-CT es normal, recomienda como segundo paso repetir la anamnesis y la exploración física y pedir una tomografía de tórax y abdomen, que generalmente por ahí nosotros hacemos al revés. Pedimos directamente, lo pantomografiamos al paciente porque es lo que tenemos disponible en el sanatorio y después, si no encontramos el foco infeccioso, hacemos directamente, solicitamos un PET-CT. Después, como última intervención, las biopsias, que es lo más invasivo. Hay nombre de la biopsia de la arteritis de la temporal, que generalmente hay que sospechar en los pacientes más de 55 años. Después, no llegamos llegamos al diagnóstico, bien, tratamos la causa. No llegamos a un diagnóstico, lo que vamos a hacer es vigilar al paciente por ambulatorio, seguir estudiándolo por el ambulatorio, y más que nada si el paciente nos lo permite, si tiene, no tiene deterioro en su estado general. ¿Y cuál va a ser el tratamiento generalmente de estos pacientes en el que nosotros no llegamos a un diagnóstico? Podemos dar tratamiento antibiótico-terapia empírica, pero una vez de estudiado el paciente, no al voleo, vamos a decir. Y tratamiento con glucocorticoides también se puede hacer. Ver esto, como les digo, la inestabilidad hemodinámica del paciente. Si el paciente lo permite, le damos el alta, se trata por ambulatorio y nada más que eso, con glucocorticoides, AINES, control de la fiebre y nada más. Y algo que nombra el libro que acá no está disponible es la anaquirna, que es un antagonista de los receptores de interleuquina que se usa como tercer tratamiento luego de que el paciente persiste 6 meses de fiebre. No cede con los AINES, no cede con los glucocorticoides y allá se ve que en Estados Unidos lo usan para tratar estas fiebres prolongadas de 6 meses. Bueno, y esta es de la clase, bastante cortita, y para abocar más que nada el tratamiento de los pacientes. Bueno, Mavi, muy buena, ¿Alguna muy, pregunta? muy clara, me parece que está todo. Eh, ahora, ustedes saben bien cómo es el tema del PET. A mí me sorprende que ponga la mamografía como, Sí, a como mí antes también. del PET, Antes realmente del porque PET. tiene poca sensibilidad y, Sí, y el PET tiene una mayor sensibilidad. Lo que uno hace con el PET, el PET-TC son dos estudios. Uno que se inyecta es todo por medicina nuclear, la fluorodesoxiglucosa, y después le sí, hacen la tomografía. El tema es que las células que son metabólicamente activas, ya sean neoplásicas, inflamatorias, infecciosas, captan ese contraste en sí, ese radioisótopo, sí, y en lugar de ser fosforilados por la 6-fosfato, la glucosa 6-fosfato que genera toda energía a nivel celular, quedan retenidos porque la enzima que la toma deja que el radioisótopo quede dentro de la célula. Entonces, por eso después cuando uno hace la tomografía se ve la captación. El tema es que hay ciertos órganos que son muy metabólicamente activos, por ejemplo el cerebro. Ustedes van a ver que vieron que cuando nos mandan las imágenes del PET tienen el sistema, bueno, la vía urinaria que capta, el corazón a claro, veces, el cerebro, o sea, esas áreas sí son muy metabólicamente activas, entonces hay que saber bien interpretar el PET. sí, Pero es muy, muy sensible. Específico no, hay que ver en qué caso. El PET es muy bueno sí, en lo que son osteomielitis, exacto. en las aortitis, digamos, en lo que es enfermedades en las vasculitis, eso está bueno, en la sarcoidosis. Y, Sí, ¿saben? encontré también una discusión de Greca del centenario que es solicitar PET o gamografía, y bueno, nombraba esto que les decía, que tiene mucha más especificidad y sensibilidad, que la gamografía tiene un 60% y el PET un 85%, que el ¿Viste? PET lo tenemos en 2 horas al resultado, en cambio la gamografía tarda varios días, pero bueno, si uno no lo tiene disponible.
No, y tomografía, obviamente, primero antes que un PET, porque Sí, para abscesos hepáticos, para neumonías que no se ven en placa, mucho más barata, digamos, más barata que un PET, sí, más barato. obviamente, y está más accesible, es lo primero, la primera elección para nosotros. Sí. Eh, ¿Y la gamografía para cuándo la utilizarían? ¿Se acuerdan que hay algunas enfermedades que son bien específicas? La pedimos en fiebre de origen Eh, desconocido Se para todos. nombraba, tiene que ver con los marcadores, con, sí, no me acuerdo, claro, pero había que ver el tecnecio, el El galio usan. I11, el galio, había indicación para cada marcador. La gamografía generalmente Sí. usa el galio 67, que Ujú, yo porque nosotros hacemos mucho lo que es sarcoidosis, en el estudio de la sarcoidosis claro, lo usamos, porque la sarcoidosis tiene dos características, cuando uno sospecha, tiene una alta sospecha de sarcoidosis, que la enzima convertida en angiotensina, la verdad que ni puede dar negativo. Si bien la placa del pulmón y la tomografía del pulmón son muy específicas y sugestivas de sarcoidosis, se puede hacer gamografía con galio ujú, 67, que en ese caso sí capta específico la sarcoidosis, como una enfermedad granulomatosa de las glándulas, capta a nivel paratraqueal, que es el signo lambda, no sé si se acuerdan, lambda y panda, que ujú, cuando capta en parótidas y en submaxilares da como una imagen de oso panda. Después cuando busquen imágenes ahí de gamografía con galio de sarcoidosis son bien típicos y esos son dos signos muy patognomónicos de lo que es sarcoidosis, el signo de lambda y el signo de panda. bien, Esto con respecto a los estudios diagnósticos. Sí, el PET es muy bueno, e incluso el otro día Lovesio preguntó cuándo usar, digamos, cuando no tenemos diagnóstico de endocarditis, que nos pasó que con cultivos negativos, claro, la última opción diagnóstica a seguir era hacer un PET, un que le PET. hicimos y no captó en las válvulas. Evidentemente el paciente no tenía endocarditis y sí una prostatitis, bueno, algo de eso. Después otra cosa con respecto a los pacientes internados que vos nombraste, que es la colecistitis alitiásica, que eso hay que Ujú, tenerlo re en cuenta, chicos, porque sí, tenemos pacientes con pielonefritis aguda y el paciente empieza con fiebre, dolor abdominal y es el riñón o no. Bueno, muchas veces en esos pacientes hacen colecistitis alitiásicas. Hay que pensarlo siempre en los pacientes con pielonefritis. bien. Ahí le hacemos una eco y vemos. Tuvimos Em, también un caso de FOD, me acuerdo que venía siendo estudiado en Coso, pero tuvo una colangitis, que después le terminamos pidiendo un Rosenberg y venía con un mes de fiebre, tuvo una colangitis. bueno, en Cosa ese, que uno a claro. veces no lo piensa, no, nos volamos a veces la cabeza con diagnósticos tan raros y termina siendo... Sí, a veces son, por ahí nos olvidamos de pedirle lo que es serología viral, como Mira, citomegalo, bueno, vos lo nombraste, ujú, Epstein-Barr, parvovirus no pedimos, después claro, Coxiela también hay que pedir, Coxsackie, y sí, la colecistitis alitiásica también a veces es producida por Coxiela, y entonces el tratamiento es distinto, y tenés un paciente con dolor abdominal y por ahí no nos damos cuenta, la causa no es litiásica, pero bueno, lo tratás como con antibióticos y el antibiótico para una colecistitis litiásica por una bacteria de estas atípicas es de otro, digamos. bien. ¿Y qué más le iba a decir? Ah, y con respecto, nombraste también dentro de los internados, yo más que nada hago hincapié en esto porque es lo que más vemos. Es lo que vemos, eh, sí. sí, para los chicos de cardio, esto también para que lo tengan en cuenta, los pacientes post infarto de miocardio o que estuvieron sometidos a una cirugía cardíaca 2 a 3 semanas después de fiebre, digamos, de la intervención, o que lo tienen internado, que estuvo internado por un infarto y empiezan con fiebre, hay que ver, hay que tener en cuenta lo que es lo que vos dijiste, que es la fiebre post-infarto, que es el síndrome de Pues Dressler. infarto. Ujú, Se llama síndrome de Dressler, ujú, que es una enfermedad del pericardio autoinmune, generalmente a las 2 semanas del infarto. Entonces, en ese caso, una vez diagnosticado, digamos, descartado toda la causa infecciosa, si están así es un síndrome de Dressler y hay que tratarlo con corticoides y aspirinas. Entonces, eso también dentro de los pacientes de cardio que pueden tener fiebre de origen desconocido. bien. Y Y bueno, no la sé si enfermedad de Still, que muchas veces no me explayé, pero es lo que Luciano siempre ay, no me la nombren, por favor, que pesa, la odio. sí. Pero No, no, estaba no. leyendo, es
uno Sí. en 100.000 pacientes, o sea, Por eso, por eso. O no sea, la es ferritina, chicos, ahora lo vimos en el COVID, pero está alta en todos los procesos sí, inflamatorios infecciosos. Empecemos a pedirle ferritina a cualquier neumonía y va a estar alta, a cualquier infección sí, urinaria va a estar alta. Es un reactante de fase aguda, igual que sí. evidentemente el dímero D también en los pacientes sépticos, o sea, no nos sirve. No, Sí, nombraba la otras ferritina, cosas que yo no lo sabía de la enfermedad de Still. Casi el 100% tiene anemia normocítica normocrómica. El 70% afectación de las transaminasas y, bueno, la ferritina, y el 100% tiene que tener elevación de la PCR y la eritrosedimentación. y bueno, la mayoría Y de los casos no tiene, leucocitosis. y tiene una odinofagia. Eh, Artralgias y exantema cutáneo en algunos casos. Sí, sí, no por eso, Still es muy raro el diagnóstico, hay Muy que raro. tener, hay que ver bien cuáles son los criterios cuando lo diagnostiquemos, porque por ferritina, sí, obviamente creo que tiene que tener la ferritina más de 2000 o tiene que tener un nivel Ujú. bastante elevado, Sí, más de pero 1000 como estamos debería. viendo ahora con la ferritina y ahora que las pedimos mucho más Es seguido, súper vemos que inespecífica, se eleva por cualquier cosa. sí, totalmente, y después para su descenso tarda por lo menos 3 meses, porque hacen el recambio hepático, o sea que tarda un montón Sí. en bajar. Eh, Así que bueno, muy buena la Mm. clase. La verdad que me re gustó Mavi y súper completa. Práctica. Y va a haber examen. Va a haber examen de fiebre de origen desconocido. Va a haber examen para los que no estuvieron en la clase. Sí. Bueno, Bueno, chicos, chicos, nos vemos entonces, los veo el Gracias, lunes. Mavi. Manda el power. cuídense. Dale, ahí les mando. Besito. Un besito, chau, chau. Chao, un Chao. beso.